de la Santa Alianza era retroceder todo lo que pasó en la Revolución Francesa, impedir que futuras revoluciones se esparcieran sobre Europa y que los conflictos europeos se volvieran imparables y se tuvieran el comportamiento de una mancha de aceite o un reguero de pólvora que nadie pudiera detener. Esa Santa Alianza está en contravía con la formación de las revoluciones románticas, que son las revoluciones por los parlamentos. Muchos estados todavía están bajo regímenes absolutos de monarquías absolutas y quieren parlamentos como los que tenían los habían resuelto los ingleses 2 siglos antes. Entonces, la Santa Alianza es el primer orden que se va a consolidar, y ese orden, que es el que encabeza Viena, va a estar estable, pues fue bastante estable, le dio 90 años de paz a Europa, no porque no tuvieran conflictos, no porque no tuvieran revoluciones ni levantamientos, como los hubo en la Comuna de París y en las revoluciones románticas, sino porque efectivamente ningún conflicto europeo llegó a tener un carácter continental, o sea, no pasaron de los sitios y los lugares donde se dieron los conflictos. Hacia finales del siglo XIX, aparecen 2 estados nacionales que antes no existían. Alemania, alrededor de la figura del Estado prusiano, del proyecto militar prusiano, Alemania va a empezar a existir como nación. Los pueblos germanos existen desde hace mucho tiempo. Los pueblos germanos estaban a las orillas del Imperio Romano. Hubo guardias del Imperio Romano que eran de origen germano. Los pueblos germanos están desde hace 2000 años, desde las épocas de Julio César, pero nunca se habían unificado como nación. Ahora, alrededor de Prusia, se van a convertir en una nación bajo un proyecto militar unitario, que algunos quieren que sea expansionista y otros que no. Entonces, el Kaiser quería una expansión y una armada, mientras que Bismarck le decía, no hay necesidad, o sea, con que tengamos una Alemania fuerte y poderosa es suficiente, pero no hay necesidad de hacer una armada, porque si hacemos una armada, en algún momento nos vamos a tener que enfrentar con Inglaterra, y eso no toca, eso no es necesario. Sin embargo, se hará la armada. Hay una Alemania que ha salido a la historia y que se ha unificado, y hay una Italia que también se unificó, no alrededor de un proyecto bélico, como la Alemania, sino alrededor de un proyecto político, dirigido y encabezado por un personaje que se llama Giuseppe Garibaldi, que no es ni un bar, ni un mariachi, ni una plaza, sino el unificador de Italia. Giuseppe Garibaldi estableció un sistema de alianzas con los diferentes principados. ¿Por qué Italia nunca había sido un estado nacional antes? Porque todas habían sido ciudades-estados. Y esas ciudades-estados eran tan poderosas en tiempo del Renacimiento que ninguna sometió a otra. Y esa atomización tampoco pudieron jamás dirimir las diferencias entre el Papa y los reyes. Los poderes internos los mantuvieron en las guerras entre güelfos y gobelinos durante siglos. Es decir, había una cantidad de pasos para la creación de un Estado nacional que Italia no llegó a solucionar durante siglos, y cuando Giuseppe Garibaldi logra el sistema de alianzas, Italia empieza a existir como nación. La existencia de Italia, la existencia de Alemania, la consolidación de Serbia como una nación en los Balcanes, porque además la que nadie se va a imaginar es que esto va a estallar por los Balcanes. Nadie se va a imaginar en la complejísima geopolítica que vamos a entrar a contar, que esto se rompa sea por los Balcanes. Por ahí Churchill decía que si alguna vez hubiera una guerra europea, que si alguna vez hubiera una guerra de grandes proporciones sería por un maldito conflicto en los Balcanes. Todo el mundo despreciaba los Balcanes. Bismarck decía que los Balcanes no valían los huesos de un granadero prusiano. Y los Balcanes, que a todo el mundo le parecían poca cosa, y que a todo el mundo le parecían venidos a menos, parientes pobres de esta Europa esplendorosa, por ahí fue que empezó todo. Y la guerra, empezando allá, no será allá donde tendrá su mayor dramatismo, sino en los campos de Francia. ¿Por qué empieza ahí y se extiende a Francia? Eso es lo que vamos a ver también. Entonces, al aparecer Alemania e Italia, se rompe todo el equilibrio de la Santa Alianza, porque aparecen nuevos puntos, nuevos bloques de poder. Esos nuevos bloques de poder
cambian la geopolítica como estaba concebida en el mundo de la Santa Alianza. Entonces, como la cambian, como hay nuevos actores en el escenario europeo, se cambia este orden de la Santa Alianza por un orden de alianzas simples, alianzas. Entonces, Inglaterra y Francia, que habían peleado durante 800 años, que habían tenido toda clase de batallas. Francia casi no se puede volver Estado nacional porque duró mucho tiempo invadida por Inglaterra, hasta cuando Juana de Arco escuchó tremendas voces y se fue a crear el mundo de los franceses. Francia, que había peleado con Inglaterra como eterna y acérrima enemiga desde los tiempos del absolutismo en adelante, ahora, en el sistema de alianzas, van a hacer las paces, se van a tomar un tecito, van a quedar regios, y esto con galletitas va a ser tan cuco y tan simpático que esa alianza se va a llamar la Entente Cordiale, porque esto fue dentro de la mayor educación. Entonces, Francia e Inglaterra se convierten en aliados y se van a aliar con la Rusia zarista, la Rusia de Nicolás II. La Rusia de Nicolás II es un imperio colosal en manos de un hombre imbécil. Después de que sus antecesores, Alejandro I, Alejandro II y Nicolás I, habían metido dentro del imperio, habían anexado al imperio el Cáucaso y el Asia Central, Georgia, Armenia, Azerbaiyán y Kazajistán, Tayikistán, Uzbekistán, Turkmenistán, y habían hecho gigantesco un territorio que en ese momento medía 22 millones de kilómetros cuadrados, la sexta parte de la superficie del planeta Tierra. Allá gobernaba un hombre que no tenía ni idea qué era lo que estaba gobernando. Este hombre va a entrar en las alianzas con Inglaterra y Francia, y ahí se nos forma un bando. El otro bando va a ser la Alemania naciente con el Imperio Austrohúngaro, y el Imperio Austrohúngaro está en ese momento en un periodo crítico, porque su emperador, un hombre de honor y un hombre de viejos abolengos, no comprende el albor del siglo XX, no entiende que las épocas están cambiando, y su corazón está nublado por las tragedias, por el asesinato de su esposa Sisi emperatriz a manos de un anarquista partidario de la creación de Italia. Después vamos a ver qué significan todas estas tendencias políticas y todas estas palabras. Pero él le va a matar a Sisi, que era Roma Schneider. Y la Romy Schneider era pues el personaje más adorado, la Sisi emperatriz, que hasta cómics hubo de Sisi emperatriz. Era la esposa, era un cuento de hadas, como era la Lady Di de la época. Le van a matar a Sisi frente al lago de Ginebra. Más adelante, él va a tener un hijo, su hijo pues el heredero, el príncipe Leopoldo. Este príncipe Leopoldo lo obligan a casarse con María Teresa de Austria, y tiene una mujer que se llama María, que es su amor, su verdadero amor, y nunca lo van a dejar estar con María. El imperio va a ser agua, debajo de la esplendorosa Viena de Wittgenstein, de los valses de Strauss, de la esplendorosa Viena, la Viena de comienzos del imperio, la Viena de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, es la Viena de Freud, es la Viena de Wittgenstein, es uno de los centros más impresionantes de lujo, de producción de pensamiento, de arte, es un sitio maravilloso. En esa Viena de Wittgenstein y en esa Viena de los valses de Strauss, gente se muere de hambre en los árboles en el invierno, porque el imperio empieza a decaer. Entonces, a él, en el momento en que el imperio decae, en que la fuerza de los nacionalismos se está desatando, en que los serbios consideran que los austríacos son sus enemigos, el hijo del emperador va a tratar de salvar el imperio por la parte húngara, porque la parte austríaca está mal. Entonces va a tratar de ir a donde los húngaros, a ver si por el lado, como esto es una doble monarquía, Austria y Hungría, entonces se va para donde la corona de los húngaros a ver si algo se puede componer. Pero su padre, aparte de estar cegado por las tragedias, es bien terco, entonces no lo deja, ni lo deja pactar con los húngaros y ponerse a ver cómo arreglan ese pedazo del imperio, aunque sea pues del ahogado sombrero, ni lo deja divorciarse de María Teresa, ni lo deja estar con María. El príncipe, considerando que ni rajan ni prestan el hacha, y que entonces ¿qué va a hacer?,
decide en una noche de amor, en una ceremonia ritual, en la casa de campo de la familia Augsburgo en Mayerling, suicidarse con su esposa, con su amor, María. Y el suicidio de este heredero deja en una situación gravísima al Imperio Austrohúngaro, porque solamente va a quedar uno solo, un único heredero de una monarquía que durante 600 años habría de gobernar Europa. Ese único heredero, único y solito, será el archiduque Francisco Fernando, cuyo asesinato detonará la Primera Guerra Mundial por el significado histórico que eso tiene para los Habsburgo y para el mundo de los austriacos. Muchas otras cosas estarán pasando simultáneamente cuando empiezan a trenzarse las relaciones entre los imperios, las naciones, los orgullos heridos, las promesas rotas, las intrigas palaciegas y toda esta cantidad de ambiciones y de poder desbordado que hará que estalle la Primera Guerra Mundial. Eso es lo que vamos a ver en nuestro siguiente programa, empezando la serie, a la cual los estamos invitando, con sus heroísmos y sus dolores, con sus miserias y sus grandezas, con las lecciones que hay que sacar y las cosas que no hay que olvidar, para que empecemos desde hoy el ciclo de las guerras mundiales. Entonces, desde los más dramáticos acontecimientos, desde las trincheras, desde los taxistas del Marne, desde las futuras resistencias y los artistas que entenderán esto y los dictadores que ensombrecerán el mundo y en la lucha para tratar de salir adelante con un proyecto de civilización distinto al que se acaba de suicidar y toda la necesidad de salir, de encontrar otro mundo y todo lo que va a pasar a partir de este momento. En la narración, Diana Uribe; en la producción, Jessy Rodríguez; y para ustedes, feliz domingo. Caracol Radio. Caracol vive la vida.